Mira la sociedad, cómo no quieren que pelee. Unos pasean su llanto, el narco pasea en un Mercedes. Si pasa frente a una marcha, no nos miren como locos. No se olviden que estos locos también luchan por ustedes. Todo puede cambiar si el pueblo se compromete y sale a la calle a luchar. Unámonos como hermanos para hacernos escuchar. Tenemos nuestros derechos, también la obligación de hacerlos respetar. Todo puede cambiar si el pueblo se compromete y sale a la calle a luchar. Unámonos como hermanos para hacernos escuchar. Tenemos nuestros derechos y también la obligación de hacerlos respetar. Hola, muy buen día, buen sábado para todos, ¿cómo están? Volvemos a compartir voces de San Lorenzo y la región. En el día de hoy un día particular porque nos toca hacer el programa justo el 9 de julio. Así que el dato histórico del día tiene que ver con el tema del programa de hoy. Vamos a hablar justamente de la independencia, de aquella declaración en el año 1816, en lo que hoy es la Argentina, pero también vamos a hablar de la actualidad, de cómo fue evolucionando la historia, de cuáles fueron los sucesos que ocurrieron antes y después de 1816 hasta hoy. Para eso tenemos como invitados a Tito Rosas, Adolfo Rosas, licenciado en Historia, que nos va a contar justamente los datos históricos que nos interesan en el día de hoy. Y también está como invitado Facundo Fernández, docente, militante también del MST. Vamos a conversar juntos y vamos a intentar hacer eso que decimos en el programa, que es pensar la realidad que nos toca compartir, pero también rever, repensar la historia. Vamos a los invitados. Como decíamos, vamos a hablar de esta fecha que tiene que ver con los festejos patrios, que tiene que ver con un sentimiento de la Argentina, que tiene que ver, que nos hace acordar a muchas cosas, a los actos de la escuela en la infancia, que nos hace acordar al chocolate caliente porque siempre hace frío, en invierno, a los pastelitos y demás, pero bueno, hoy queremos pensar en la historia y también en la actualidad. Para eso estamos con Adolfo Rosas, que es licenciado en Historia, que es militante del Partido del Trabajo y del Pueblo, y también con Facundo Fernández, que es docente y que es militante del MST. ¿Cómo les va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, nos toca hacer este programa el 9 de julio. La idea es que hablemos un poco de la historia, de cómo llegamos a esa declaración de la independencia en 1816, pero también cómo llegamos al día de hoy, ¿no? Estamos en el día en que se va a conmemorar la independencia, que va a haber actos en Tucumán, con grandes polémicas en relación a la invitación del presidente de la Nación al rey de España, justamente en el día de la declaración de la independencia, que fue el momento histórico en que se decidió la independencia justamente en principio de España, ¿no, Tito? Bueno, sí, en principio es gran afrenta al pueblo argentino en haber invitado a un rey que es la continuidad histórica de una familia que son los Borbones, que ya fueron traidores a su propio pueblo en su momento porque su antecesor Carlos IV abdicó la corona en favor de Napoleón. Después, mediante una maniobra, se queda Napoleón con el gobierno, pero el pueblo español se insurreccionó y salió a pelear para expulsar a los franceses. O sea que ya venimos con un rey con esos... Primero la afrenta, porque una de las cosas que dice la Declaración de la Independencia: hemos decidido romper con los violentos vínculos que nos vinculaban a España. Es decir, los violentos vínculos significaba que acá España se atribuyó, por el solo hecho de ser potencia en ese momento, se atribuyó el hecho de la conquista. Y la conquista fue a sangre y fuego, desde ya. Vinieron con la cruz y con la espada.
¿Cómo se llegó a ese 9 de julio de 1816? Porque obviamente tenemos que hablar como antecedente histórico, en principio de la Revolución de Mayo, la Asamblea del año 13. Bueno, ¿cómo fue ese proceso histórico? Bueno, sí, hay que tener en cuenta no solo los antecedentes que significó, por supuesto, la revolución anticolonial que significó el 25 de mayo, fue la culminación de una serie de cosas que ya habían ocurrido tiempo antes. La primer gran insurrección fue la de Tupac Amaru en 1780. Todos sabemos que fue el gran levantamiento que conmovió hasta los cimientos del Imperio Español. Después siguieron sucediéndose una serie de levantamientos, inclusive un año antes de 1810 hubo el levantamiento de Murillo en Bolivia, hasta que culmina, pasando por las invasiones inglesas claro, 2 veces que fueron expulsadas por los habitantes. En esto quiero hacer referencia muy, muy puntual a algo que siempre se olvida en la historia. Los pueblos originarios, que fueron, desde el comienzo, se opusieron a la colonización española y que tanto en las invasiones inglesas como en otros hechos, siempre se pusieron a disposición para expulsar, en el caso de los ingleses, a los ingleses, y después fueron y ofrecieron sus armas para expulsar a los españoles. Es decir, y después, durante toda la guerra de la independencia, siempre ofrecieron sus tropas para combatir contra los godos, contra los realistas. También, Tito, en la lucha independentista, el papel de las mujeres, ¿verdad? Bueno, como decía, precisamente, al lado de Tupac Amaru estaba Micaela Bastida. En cada una de las épocas, las mujeres, tanto originarias como no originarias, cumplieron un papel fundamental. Las mujeres salteñas al lado de las tropas de Güemes, cómo se infiltraron entre los enemigos para conseguir información, que eso está ocultado también. O sea, acá están invisibilizados 2 grandes protagonistas, la mujer y los pueblos originarios. Facundo, hablando de esta cuestión de la invisibilización, justamente siendo docente, ¿cómo es enseñar la historia en esta época en la que, bueno, como en otras, lamentablemente a lo mejor la historia no se cuenta como ha sido o se cuenta solamente por fragmentos o no se cuenta en profundidad de lo que ha significado la lucha independentista con la participación, como decía Tito, de estos protagonistas muchas veces silenciados, ocultados y que todavía hoy permanecen en la misma lucha, ¿no? Así es, Gaby. La verdad que uno tiene que intentar romper con un esquema muy tradicional en las escuelas. Nosotros, los maestros y los profesores de escuela media, nos encontramos con toda una cuestión de que lleva durante, creo que yo cuando fui a la primaria hice el secundario, y aún así hoy se sigue reflejando, se sigue repitiendo muchas veces la misma historia oficial, y queda en mano un poco de los docentes que nos posicionamos en otro lugar, el poder explicarlo de una manera mucho más objetiva. Por lo tanto, no es un planteamiento que baje desde los planes de estudio. Claro, desde el punto de vista del Estado y de las currículas del Ministerio de Educación. Estamos igual que hace 30, 40 años. Eso no ha cambiado. Los manuales, los libros de texto. Entonces, la dinámica es repetir un poco eso, pero no son pocos los que intentamos dar otra mirada y, como bien decía Tito, reflejar el rol de los pueblos originarios, de las mujeres, cosas que no figuran en ningún manual. Y también intentar con los chicos trabajar en la actualidad, o sea, sacar un poco del bronce a muchos de los próceres, humanizarlos, llegar a charlas en donde se pueda contar también su vida cotidiana, su forma de vivir y de sentir, que la mayoría, por ejemplo, para contrastar con la actualidad, murieron en la pobreza, que entregaban su vida realmente a poder liberar nuestra patria. Entonces, uno tiene que, sí, saber que nada un poco en contra de la corriente de lo que la educación y desde los planes de estudio que los dirigen, obviamente, los gobiernos, nos intentan imponer, claramente. ¿Cómo es, no, relacionar con la actualidad esta parte de la historia? Se habla en este momento de luchar por una segunda independencia, se habla de Argentina como un país dependiente en este momento a nivel económico, a otros niveles. ¿Cómo es relacionar esa historia con lo que estamos viviendo hoy? Bueno, ahí tenemos que ir del pasado al presente y del presente al pasado. Yo creo que lo de la actualidad, las nuevas dependencias, tienen que ver
con lo que fue primero la Revolución de Mayo, que en 6 meses fue traicionada, porque en 6 meses los verdaderos patriotas quedaron relegados, fueron encarcelados o directamente, el caso de Mariano Moreno es el más emblemático. Entonces se va adueñando paulatinamente de la revolución una casta que en realidad estaban, porque en un primer momento estaban todos de acuerdo en expulsar a los españoles. Lo que no estaban de acuerdo es muchos de ellos en perder su privilegio, que era una poderosa oligarquía terrateniente aliada a los comerciantes del puerto de Buenos Aires que querían seguir con lo de ellos. Y había personas como Belgrano, como Moreno, por ejemplo, el plan de operaciones, que no por casualidad tuvo 100 años ocultado, se encontró en el Consejo de India 100 años después. Mitre dijo misteriosamente que se le había perdido. Ese plan de operaciones era la quinta esencia de lo que pensaba Moreno y Belgrano de la Revolución de Mayo. Una nación industrializada, una nación que respetara a los originarios, que se repartiera la tierra, etcétera, etcétera. Muy interesante, aparte, que se pueda resaltar esta parte de la historia, porque en realidad, como hablábamos con Facundo recién, se trata de alguna manera, caricaturizar lo que Exacto. fue ese momento de la historia, pero ahí, en lo que vos estás planteando de Moreno, Belgrano, exacto, en este plan de operaciones, había una discusión política del país que se quería ya en ese exacto, momento. y quienes no querían ese país. Exacto. Y quienes no querían ese país se fueron adueñando del poder, y hoy, si vos querés graficarlo, el presidente de la nación puede ser el representante más genuino de aquellos intereses trayéndolo al rey de España. O sea, digo para sintetizar. Ahora, en el caso particular mío, tuve la oportunidad de hacer una investigación como historiador. Lo tomamos una lancha desde Puerto San Martín hasta Villa Gobernador Galvez, de donde yo soy oriundo, y descubrimos que no hay ningún puerto argentino. O sea, todo bandera de países extranjeros. Inclusive el dragado del río Paraná, la hidrovía del río Paraná está a cargo de una empresa belga. Por lo tanto, ahora me dicen muchas veces, bueno, pero entonces ¿valió la pena pelear por todo esto si estamos entonces? Sí, valió la pena porque acá se hizo una revolución que fue anticolonial, hay ejemplos, se avanzaron en algunos aspectos, pero después, 200 años después, tenemos que decir que tenemos que seguir peleando por esa segunda y definitiva independencia. No por casualidad el diputado Medrano dijo, una semana después, no solo libre de España, sino de toda dominación extranjera. Bien, dejamos pendiente esto para el próximo bloque. Es muy interesante hacer esta relación de la historia con lo que estamos viviendo en la actualidad, porque si no pareciera que esta lucha quedó en el pasado, pero es muy bueno ponerlo en la situación que vivimos en el presente. Bueno, eso es lo que hacemos los historiadores, desde el presente vamos al pasado. Así es, esa es la idea. Bueno, vamos a un corte y enseguida regresamos con más voces de San Lorenzo y la región. Está la sociedad, como no quieren que pelee. Unos pasean su llanto, el narco pasea en un Mercedes. Si pasa frente a una marcha, no nos miren como locos. No se olviden que estos locos también luchan por ustedes. Todo puede cambiar si el pueblo se compromete y sale a la calle a luchar. Unámonos como hermanos para hacernos escuchar. Tenemos nuestros derechos, también la obligación de hacerlos respetar. Todo puede cambiar si el pueblo se compromete y sale a la calle a luchar. Unámonos como hermanos para hacernos escuchar. Continuamos con voces de San Lorenzo y la región, hoy hablando de un espacio más amplio, que es el país, y hablando inclusive creo que de Latinoamérica, porque toda esta lucha independentista tiene que ver no solamente con lo que hoy es nuestro país, la Argentina, sino que abarcó a los países hermanos de América Latina. Seguimos hablando con Adolfo Rosas, con Facundo Fernández, de este tema que nos toca justo hoy, el 9 de julio. Facundo, ¿cómo es esta historia de poder trabajar con los chicos, con los adolescentes en la escuela, la parte histórica y lo que nos toca vivir en la actualidad? Es un momento en el que venimos de
bueno, una década en la que se ha dicho mucho que ha habido mucho debate político, mucha lucha política en la Argentina, con acuerdos con el gobierno, desacuerdos con el gobierno, ha habido un cambio de escenario político hace muy poco tiempo. ¿Cómo es ver todo eso en relación a la historia en la escuela? ¿Es posible? Yo creo que sí, y que si uno parte de la realidad, de lo que vivimos los trabajadores de la educación y viven nuestros alumnos, es bastante más sencillo llegar a la conclusión de que aquella intención de independencia hoy está inconclusa, porque los chicos, nuestros alumnos, son hijos de muchas veces padres desocupados, por lo tanto hay una realidad que no se les resuelve, y si uno piensa que van a cumplirse 200 años de una gesta en donde se intenta ser libre, se intenta ser soberano, la verdad que uno recorre el país, lo decía Tito recién, los puertos son todos extranjeros, la producción de este país tiene que ver con el 70% de empresas extranjeras, está atado el país, y esto hay que decírselo a los chicos. Nosotros tenemos una deuda no externa, sino es eterna, porque se ha pagado 10 veces y se sigue pagando. Venimos de un gobierno anterior que la ha cumplido a rajatabla y ha sido pagador serial, como se dice, en toda la era acá, y tenemos a Macri que no piensa cambiar el rumbo y ya se ha puesto a las órdenes de cumplir con los fondos buitre. Por lo tanto, yo creo que hay que hablar claramente con los alumnos de cuál es la realidad. No se trata acá de intervenir y de distorsionar nada de la realidad. Claramente hay que explicarle que vivimos un país que hoy por hoy sigue siendo una colonia, porque ninguno de los resortes, ni económico ni político, han sido resueltos en favor de las grandes mayorías que tiene este país, que son los trabajadores, las mujeres, los estudiantes. Por lo tanto, yo creo que se pueden armar clases interesantes. Yo tengo un tercer grado. ¿Cómo es la recepción en los chicos? En mi caso, ¿no? Para romper con este prejuicio sí, de que pareciera que la historia, bueno, porque hay muchas menos horas cátedra de historia en las escuelas que hace años. Ha habido reformas. Entonces, incluso. Para romper ese prejuicio de que a los jóvenes no o a los chicos no les interesa, claro, ¿no? Venimos de una reforma en donde quitaron la materia de historia en primer año. O sea, se va a intentar desde los gobiernos no solo invisibilizar en los textos, sino también, si tienen menos carga en donde se pueda explicar la historia, mejor para ellos. Y los maestros, los docentes, los profesores tenemos la obligación de aprovechar todos los resquicios, porque yo entiendo que el aula es un espacio de libertad, por lo tanto tenemos la posibilidad de charlar, ya sea con un tercer grado, como me toca a mí, que son los enanos, tienen 8 años y sin embargo tienen mucha claridad para, en la medida que uno baja el tema, o pasando incluso apoyándose mucho en películas, en mostrarles imágenes y humanizar esa situación y tratar de comparar y explicándole hechos puntuales de la realidad, pero yo creo que se puede hacer un trabajo siempre y cuando también se comprenda que es un trayecto la educación y uno no va a poder en una misma clase poder desarrollar todo, pero partiendo siempre, como decíamos antes, de la realidad. Los chicos, en particular, que trabajan en una escuela urbano marginal, saben lo que es tener necesidades de poder acceder a muchas cosas y no tenerlas. Por lo tanto, esto de la libertad, de la independencia, va directamente relacionado con las posibilidades que tienen sus familias, ellos, sus padres, sus vecinos, la calle que no está asfaltada, etcétera. Podemos trabajar. Esto tan importante que acabas de mencionar, ¿no? De conocer la realidad, de que es posible conocer la realidad que vivimos y también es posible que podamos hablar de la historia. Tito, ¿cómo definirías en este momento la disputa actual, ¿no? En relación a la historia? ¿Cómo estamos viviendo este momento de la historia en la Argentina? Mirá, no hay más que ver. Un territorio militarmente ocupado por los ingleses como las Islas Malvinas. Una base militar china en Neuquén y ahora sabemos que hay otra en San Juan. Que esto es inédito, porque ni la dictadura permitió semejante... Porque el problema es que esa base militar es inexpugnable, no se puede entrar ahí. O sea, eso es... Y además es la primera vez que hay bases militares en el continente, ¿no? Exactamente. Si vos lo ves desde ese punto de vista, más lo que decía recién, el tema de las ocupaciones de las mineras, de las cerealeras, bueno, en realidad uno tiene que verlo desde el punto de vista de que son las nuevas dependencias, ¿no es cierto? Entonces, la actualidad explicada, digamos, mirando al pasado, uno dice, bueno, al haber sido vencidos los patriotas,
verdaderamente tenemos el presente que tenemos. Yo quería referirme brevemente, aplicando eso, por una cosa que dijo. A mí me tocó, yo no soy maestro, ni siquiera profesor, yo soy licenciado de Historia y hago investigaciones. Pero tengo una nieta que es muy inquieta y entonces me hizo publicidad en la escuela y tuve que ir a dar una charlita en su momento por el 25 de mayo de 1810 con chiquitos de tercer grado. Yo era la primera vez que me ocurría. Y efectivamente, los chiquitos prestaron muchísima atención y además estaban muy imbuidos. Yo le decía, acá fuera de cámara, le decía a él que estaba próximo a hacerse el acto, entonces se presentaban como Mariano Moreno, con mucho gusto, soy Juan José Paso. Pero los pibes captaron perfectamente bien, porque yo dije, chicos, para llegar acá, que era la Revolución de Mayo, tenemos que empezar por acá, que era cuando Colón pisó América. Claro. Por lo tanto, ¿y qué es lo que había pasado en ese trayecto? Y lo entendieron muy bien. Y me tocó otra experiencia en una escuela secundaria, la Crisol, con un conjunto de chicos, la verdad que prestaron una atención espectacular. Y lo principal de todo es que el mensaje que yo creo que hay que darle es ese, que tienen que estudiar, que tienen que bucear, que lo fundamental es porque, vos sos maestro, y estamos dando clases en escuelas con unas precariedades que son terribles. Que eso es parte de la pérdida de soberanía también, porque la soberanía educativa en todo caso, es decir, chicos que tienen carencias, aparte de las carencias con las cuales ya vienen de los hogares, tienen edificios que no... Sí. Y después se va a gastar 135 millones de pesos en el Monumento a la Bandera. Párrafo aparte, ¿no? La relación de la educación con las empresas privadas, sobre todo, no solo a nivel universitario, en la zona industrial, claro. Muchas de las industrias, bueno, el programa anterior hablábamos de contaminación ambiental, lavan sus culpas donando dinero o cosas a las escuelas, y también en la universidad se ha dado en los últimos tiempos esta relación donde empresas como Monsanto, por ejemplo, ponen los puntos en relación a la investigación claro. en la Argentina, ¿no? Las dirigen. O sea, arman las cátedras en medicina, en veterinaria, directamente para desarrollar lo que a ellos les interesa. ¿No? Un punto muy sensible de la dependencia justamente en la Bueno, hace unos años atrás, cuando se hizo una conmemoración de la batalla de Punta Quebracho, otra de las cosas invisibilizadas, tropas argentinas que vencieron a la coalición francesa e inglesa, bueno, hacemos el acto y cuando me hacen una entrevista, yo estaba de espalda a la empresa que en realidad es Cargill, que había comprado el predio donde realmente se había realizado la batalla y nosotros estábamos 2 kilómetros más allá. Así es. Es un monumento que fue corrido. Exactamente, o sea, más gráfico imposible. Estaba desplazado del lugar original de la batalla. Una batalla que fue uno de las epopeyas tan importantes como de la lucha por la independencia, porque ahí se le frenó los ímpetus a los ingleses y a los franceses, y como dijo San Martín, ahora verán los europeos que los argentinos no somos empanadas que se comen de un bocado. Esa fue la frase que empleó San Martín en ese momento. Bueno, por lo tanto, yo desde la actualidad lo que yo veo, ¿cómo puedo explicarlo? Y lo puedo explicar, insisto, en el pasado de la derrota de los revolucionarios. Bueno, y además otra cosa. En 1816 hay algo que tener en cuenta, porque se declaró la independencia en el momento más difícil de la historia, porque se habían restaurado todas las monarquías, la Triple Alianza venía por todo y todos los países americanos habían sido derrotados nuevamente. Lo único que quedaba era lo nuestro. En medio de esa vicisitudes se hizo posible lo necesario. Y San Martín pugnó junto con Belgrano para que así se hiciera. Pero hay un detalle importante. A pesar de eso se dijo, fin de la revolución, principio del orden. ¿A qué orden nuevo nos estamos refiriendo? Y a esto, a ese orden de decir, todito, volvamos. Vuelve a su carril. Exacto.
¿Cuáles les parecen a ustedes que son las tareas pendientes? Nos vamos acercando al final del programa y me parece importante que podamos definir cuáles son las tareas pendientes, porque en realidad creo que todo lo que nos muestra la historia es que la independencia es posible. Creo que eso es un aprendizaje importante que tenemos que tener como pueblo en la Argentina. ¿Cuáles son las tareas pendientes en la actualidad, ¿no? Esto que decimos por una segunda y definitiva independencia? Seguramente se nos van a ocurrir varias, pero yo pienso en tres que son de orden prioritario. La primera es cortar con la dependencia económica de lo que se le llama, y anteriormente mencionamos, deuda externa. Nosotros somos un país que a partir de pedidos de empresas privadas, luego estatizada, hemos todo el pueblo asumido una deuda que no nos corresponde, ni hablar que eso pegó un salto en la dictadura, por lo tanto uno, ante gobiernos que no son reconocidos ni democráticos, aún mayor el argumento por el cual no debería pagarse. Después creo que hay una reforma agraria que no se ha hecho jamás, entonces el tema de la tierra es, en este país, una cosa fundamental, y si se quiere, y lo vimos en el 2001, el tema de la evasión y cómo los recursos de este país se fugan al extranjero. La banca no puede estar en manos de países, de otros países, tiene que ser una banca nacionalizada, y bueno, y Tito seguramente... Tito. Coincido plenamente, se pueden agregar más cosas, porque por supuesto que eso va a traer aparejado, porque si no en el 2001 no se pagó en el 2001 no se pagó la deuda externa, quedó acá, y con esa plata se pudieron hacer un montón de cosas, por ejemplo 2 millones de puestos de trabajo en ese momento. Así es. Coincido totalmente, pero además le agrego que para hacer eso, y yo calculo que con él vamos a estar de acuerdo, hay que hacer la gran movida que fue la del 2001, que es parte de lo que es la historia del pueblo argentino, la gran despueblada, que son las que determinaron los avances de este pueblo, porque alguna vez tenemos que coronar dando vuelta a la tortilla, que realmente gobiernen los que tengan que gobernar y tomen esa medida que el compañero decía con absoluta precisión. Nacionalización de la banca, cortar con los rasgos, con todos los vínculos que nos unen a los imperialismos a través de lo que le abren la puerta. Porque el imperialismo será externo porque viene de afuera, pero a alguien le abre la puerta. Entonces, terminar con todo eso. Me parece que hay grandes reservas morales en este país. Se hizo un gran acto en el Monumento a la Bandera el otro día reivindicando la soberanía. Tuvimos un inconveniente, nos negaron el Monumento a la Bandera con un argumento bastante pueril, pero no obstante eso, en el pasaje juramento pudimos hacerlo y afloró, digamos, la América morena, la que está esperando ese segundo gran levantamiento que pugne por la segunda y definitiva independencia. Muchísimas gracias, Tito, muchas gracias, Facundo, por estar con nosotros. Esperamos que haya servido, como decimos siempre, para conocer parte de la realidad de lo que estamos viviendo y también para repensar cómo ha sido la historia. En este marco, en el día de hoy, en que en Tucumán va a haber un acto donde el presidente de la Nación ha invitado al rey de España a un hecho que ha generado muchísima polémica, porque justamente lo que estuvimos hablando en relación a la historia y a la dependencia actual, pero también, como bien se señalaba en esta mesa, en un momento en donde en el país, en muchas plazas, en muchos lugares, se ha reivindicado la independencia, aquella declaración de 1816, pero también por la que se lucha hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Los esperamos nuevamente el próximo sábado.